Iniciaremos este video presentando el álgebra de vectores. Ya conocimos la graficación de vectores, de un punto vectorial, de su magnitud, cómo obtener la magnitud de forma analítica, ¿sí? Y cómo obtener la magnitud utilizando una aplicación como el GeoGebra, ¿sí? Bien, tengo que comentarles que con los vectores también existe un álgebra. Yo lo comentaba en la clase que podía ser llamada aritmética también. ¿Por qué? Porque son sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Pero el tema completo se llama álgebra de vectores. Ok. ¿Qué hacemos con el álgebra de vectores? Bueno, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero antes de empezar con el tema, necesito mostrarles que el vector, aparte de ser conocido, como ya lo vimos, así en forma de un intervalo, con tres componentes, una en X, una en Y y una en Z. Esta es la más tradicional para hacer operaciones. También se le conoce, acá puse un ejemplo, también se le conoce en forma de una matriz 3 por 1, es decir, son las tres filas, perdón, aquí serían una columna, tres filas y una columna. Bueno, esta forma es usada en un nivel ya un poco más avanzado. Ahorita a nosotros nos interesa utilizar la forma de que sus componentes cartesianas son multiplicadas por sus vectores unitarios. ¿Quiénes son las componentes cartesianas? Pues las mismas que ya había acá arriba. Sus componentes AX, BY y CZ, que serían AX, BY y CZ. Esas son sus componentes cartesianas del vector, multiplicadas cada una por sus vectores unitarios. Es decir, este es un vector unitario, el I y el J y el K. Si yo sumo esas tres componentes, me da lo mismo a tener esta forma. Entonces, a mí me pueden dar el vector de esta forma, A es igual a menos 3, 2, menos 6, y yo lo puedo convertir a la suma de sus componentes cartesianas multiplicadas por su vector unitario, o sea, de esta forma, como la están viendo acá abajo. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo que tomar en cuenta también que cuando yo llego a multiplicar una i por otra i, me quedaría i cuadrada, o una j por otra j, j cuadrada y k cuadrada. Y eso equivale a tener 1. Eso es a lo que se refieren el módulo magnitud vale 1. Y ese es el módulo unitario. ¿Quiénes son los módulos unitarios? Voy a poner esta flecha. O sea, para que sepas a qué me refiero cuando me refiero a los módulos unitarios. Me estoy refiriendo precisamente a estos. Estos son los módulos unitarios. ¿Sí? O sea, lo que sería la i cuadrada, lo que sería la j cuadrada y la k cuadrada. Ya las tengo aquí señaladas. Es para no perder de vista que a estos parámetros se les conoce como módulos unitarios o magnitud unitaria. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esto es necesario saberlo porque lo vamos a ocupar más adelante. Bueno, una vez que ya sabemos las formas que puede tomar, la forma analítica que puede ser, con la que puede ser representado un vector, aparte de la gráfica, ¿sí? Podemos empezar a hacer operaciones. Yo voy a mencionar aquí tres vectores ya dados para hacer ejemplos. El vector A, que es menos 4, 2 y 6. El vector B, 1, menos 3, 2. Y el vector C, 3, menos 1, menos 2. Dice que dados estos vectores vamos a realizar las operaciones vectoriales solicitadas. Lo primero es hacer sumas o restas de vectores. ¿Sale? Primero me están dando que tengo que sumar A más B. Y la suma de estos dos vectores como resultado obtendría otro vector. O sea, que el vector A más B sería el resultado de sumar A, esto, con su B. Y no hay nada más que hacer la suma por cada componente. Es decir, yo me fijo en las componentes X de los dos vectores y en ellas voy a hacer una suma respetando sus signos con los que ya vienen.
Por ejemplo, el menos 4 me lo traigo y voy a ejercer una suma con el valor 1, o sea, el valor de la componente en X del vector B, que sería 1. ¿Sale? Luego, coma. Ahora voy a unir las dos componentes Y. Entonces tomo un 2 de un lado y del otro lado tendría suma con la componente Y del segundo vector, que sería menos 3. Aquí hay que tener cuidado en cómo tratar los signos negativos. Los vamos a meter entre paréntesis para posteriormente aplicarles ley de los exponentes. Bueno, y por último, la componente Z del vector A, voy a hacerle suma a la componente Z del vector B. Entonces 6 más 2. Si te das cuenta, los 3 son más. Solo que en este caso el menos 3, como era negativo, lo meto entre paréntesis. Muy bien, ahora tratando de simplificar o de realizar ya las operaciones de suma y resta, aplicando las leyes de los signos ya conocidas, digo menos 4 más 1 y me queda acá, bueno, aquí lo voy a dejar todo en forma de sumas y restas. ¿Qué pasa con este más menos 3? Entonces una multiplicación de más por menos y me va a quedar menos. Entonces ya dejo el 2 menos 3 y el 6 más 2. Bueno, de aquí los quería dejar todos homogéneos, representados todos como sumas y restas, sin ninguna multiplicación. Bueno, entonces A más B lo voy a representar como menos 4 más 1, ley de signos, ¿verdad? Signos diferentes se restan, se conserva el signo del mayor. Me queda menos 3. Luego, 2 menos 3 me quedaría menos 1. 6 más 2 me quedaría 8. Y este sería el resultado de hacer una suma algebraica vectorial de A más B. Y este es el resultado. Bien, ahora si hiciera una resta con los mismos dos vectores, A menos B. Yo te pinté esto en colores para que vieras cuál sería la diferencia. Vuelvo a poner los mismos datos, solo que ahora ir restando, ¿verdad? Menos 4 que viene del primer componente del primer vector, luego menos porque estoy ejerciendo una resta, el componente X del segundo vector que es 1, coma, ahora las componentes Y, 2, menos por fórmula, por regla, menos 3, este lo tengo que poner igual entre paréntesis. Luego en el último, 6 menos 2, 6 menos 2. Hago simplificación o para dejarlos todos como sumas y restas. El menos 4 menos 1 lo paso igual. Luego, menos por menos, aplico ley de signos de exponentes de multiplicación o división. Entonces me quedaría 2 más 3, porque menos por menos me da más. Y 6 menos 2. Ok, ahora aplico las leyes de signos de suma y resta y me quedaría menos 4 menos 1 igual a menos 5. 2 más 3, sí, aquí hubo un error, 2 más 3 igual a más 5. Ahí está. Y 6 menos 2 igual a 4. ¿Sí? Este más no es necesario ponerlo. Cuando es positivo sabemos que es positivo y no le colocamos el signo más. Entonces de esta manera ya tenemos las tres componentes ya en forma de resta de los dos vectores. Entonces nada más voy a recorrer las flechitas que me están indicando que tengo una resta de dos vectores. Voy a hacer un paréntesis aquí, suponiendo que me solicitaran la magnitud de estos dos. Ustedes ya aprendieron a hacer magnitud, a ver si lo recuerdan. ¿Cómo obteníamos la magnitud de un vector? Bueno, en este caso ya obtuve la resta de A menos B. Pero si alguien me dijera, yo no nada más necesito la resta de A menos B del vector, sino necesito la magnitud de esa resta, ¿cómo lo obtendría? Aquí vamos a pedir o solicitar la magnitud del vector. ¿Cómo obtengo yo la magnitud del vector? Pues no es muy complicado. La magnitud del vector nos dice que lo que ya obtuve yo, le voy a obtener su magnitud.
¿Cómo obtengo la magnitud? Los voy a encerrar en un valor absoluto estas dos, porque estoy requiriendo el valor absoluto, o sea, el resultado con valor absoluto. Y me traigo también lo que vendrían siendo los vectores, bueno, el señalamiento de que aquí hay un vector y aquí hay otro vector. Hasta ahí vamos bien. Entonces recuerden que en eso yo tenía que haber aplicado una raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Que es tipo teorema de Pitágoras. Para obtener yo la magnitud, ¿sí? Ahí vamos a aplicar una raíz cuadrada en donde vamos a elevar cada una de sus componentes al cuadrado y las vamos a sumar. Entonces yo digo menos 5, lo vamos a meter a paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado, así. El cuadrado va a ir por fuera. Y ahí es donde vamos a ir a obtener la magnitud de esa resta. Entonces esto lo metemos así y luego lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Aquí en medio no hay coma. Aquí lo que debe de haber es un más, porque vamos a sumar los resultados. Y aquí hay otro más. Y vamos a meter ese dato también entre paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. De esta forma. ¿Correcto? Esto es recordando las primeras operaciones que hicimos de la magnitud del vector, que era utilizar una raíz, ¿sí? Y la suma de todos sus cuadrados nos va a dar la magnitud del vector. ¿Ok? Entonces, como resultado, me traigo estos datos, estos mismos. Estos mismos datos. Y ahora lo que vamos a hacer es decir, menos 25 al cuadrado, menos 5 al cuadrado me da 25. 5 al cuadrado me da 25. Y 4 al cuadrado me da 16. Entonces en total yo tengo una raíz de 50, 66. Raíz de 66. Y esto va a ser igual a, igual va por fuera, así. Igual a, pues me traigo la calculadora. Y le aplico al 66 una raíz cuadrada y me queda 8.12. Ese es el gran total esperado. 8.12 es el resultado de la magnitud del vector, aquí mero, del vector que es una diferencia, ¿verdad? Diferencia de A menos B. Solo me traigo aquí las flechitas que me indican que son vectores, ¿verdad? Estoy haciendo una resta de dos vectores. Y pues aquí también dejo este. Y aquí también dejo este. Y ya. Esto es nada más un recordatorio que yo te puedo pedir la magnitud de cualquier operación previa. Yo puedo hacer primero una suma, una resta, una multiplicación. Bueno, un producto, una multiplicación de un escalar por un vector o el producto cruz. Y el resultado te lo puedo pedir como una magnitud. Entonces la magnitud es precisamente sacarle la raíz y elevar al cuadrado cada componente, ¿sí? Y luego sumar todas sus componentes elevadas al cuadrado y obtener la raíz. Ese sería el total. Bien, ahora vamos a realizar otra resta, pero ahora con otros dos vectores. Previamente yo ya había dado el valor de A y de C que están arriba. Ahorita nada más le pongo aquí sus vectores. Y aquí. Ahí está. Vamos a regresarnos tantito solo para ver cuál era el valor de A y de C. Son estos. Este es el vector A. Y dice que le resta el vector C. Entonces a cada elemento o componente del vector A estaré restándole cada componente del vector C. Y eso es lo que estamos haciendo así. Menos 4 del vector A. Ahí.
ahí mero. ¿Sí? Y le voy a restar menos 3 del vector C, como está aquí. Le estoy restando. O sea, este menos es por fórmula, es la resta. Luego, al 2 le voy a restar, esa también es por fórmula, le voy a restar el menos 1 que ya traigo acá arriba. Este menos 1 del componente Y del vector C. Y por último, a 6 del vector A este componente en Z, le voy a restar. Ay Dios, espérenme, me estoy adelantando. Es aquí. Sí, le voy a restar el menos 2, que es el último componente del segundo vector, ¿verdad? Componente Z de el vector C. Y una vez que ya tengo las tres componentes de cada vector, se aplica la resta. Entonces ya aquí aplicamos leyes de signos. Bueno, los voy a dejar representados con puras sumas y restas. Este menos por menos me va a dar más, me va a quedar 2 más 1 y aquí lo dejo aplicado. Y luego 6 menos menos 2, aquí también se aplica la ley de signos de multiplicación y división y el menos se convierte en más porque menos por menos es más 2. Luego ya simplifico, menos 4 menos 3 me da menos 7, 2 más 1 me da 3 y 6 más 2 me da 8. Y esto es el vector A menos C, o sea, es el vector que proviene, el resultado que proviene de la resta de dos vectores, que al mismo, el resultado igual yo te puedo solicitar la magnitud o módulo de estos dos y tendría que sacarle la raíz de las componentes cuadradas, de la suma de las componentes cuadradas de cada una de ellas. ¿Sale? Bueno, eso está bien fácil, suma y resta. Ahora vamos a ver otra situación que se llama multiplicación de un vector, un escalar por un vector. ¿Qué significa eso? De un escalar por un vector. Déjenme, bueno, regresar esto. Ahí está. De un escalar por un vector. Un escalar significa una magnitud escalar, como ustedes investigaron en su cuestionario. La magnitud escalar es una magnitud que nada más tiene un valor. Por ejemplo, pueden ser, si es una magnitud de tiempo, pues pueden ser minutos, horas, segundos. Si es una magnitud de distancia, podemos poner metros, centímetros, kilómetros, etc. Si es una magnitud de masa, podemos poner kilos, podemos poner libras, etc. Entonces, las magnitudes las podemos representar con las primeras letras del abecedario o números. Entonces, aquí tengo que una cantidad escalar que es igual a 3, ¿sí? Y me está pidiendo la multiplicación de un escalar por un vector. El vector A lo traigo de arriba, me traje el menos 4, 2, 6 y lo voy a multiplicar por el escalar que vale 3. Igual, me pueden dar una letra como escalar y decirme que esa letra vale 3, o me pueden dar directamente el valor con el que tengo que multiplicar mi vector. Me pudieran haber dicho, multiplica la A por 2, entonces aquí iría un 2, o por un 4, o por cualquier número positivo o negativo. Entonces, esto de lo que se trata es simplemente de multiplicar el número que tengo aquí afuera, que es una magnitud escalar, por cada una de las componentes del vector. Entonces 3 por menos 4, aquí lo tengo representado, bueno, 4, menos 4 por 3, o 2 por 3, y al último 6 por 3. Y simplificando me queda menos 4 por 3, menos 12, aplicando leyes de signos. 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18. Y este es un nuevo vector, ¿sí? Es un nuevo vector, dice